25 de enero damos comienzo al programa 403 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 403, que corresponde al miércoles 25 de enero. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque está dedicado a los temas de la política internacional y se inicia con la columna de Palestina y Medio Oriente de Fernando Isas, esta vez con un informe sobre los kurdos. A continuación, Noticias de la Patria Grande, con dos informes: el encuentro de los presidentes de Colombia y Venezuela y la dramática situación que se vive en el Perú. Cerramos el primer bloque con un exhaustivo informe del columnista Hernán Pereira sobre la reunión cumbre de la CELAC realizada en estos días en Buenos Aires. Y luego hacemos un breve paréntesis para reclamar una vez más por la libertad y la salud de Milagro Sala. Y así pasamos al segundo bloque con información referida a la política nacional, que se inicia con las operetas de la prensa hegemónica desnudadas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandro Velázquez. Le sigue la mirada sobre el proceso político actual de nuestro país, esbozada por nuestro columnista invitado, Ernesto Villanueva. A continuación, el informe económico de él, Horacio Robelli, y cerrando el bloque y el programa, la entrevista que le hiciera Carlos Caramelo a Juan Valerdi sobre el proyecto de la nueva moneda de Brasil. Dicho esto, ¿qué te parece, Fernando, si empezás con tu columna? Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas. Soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Cuando, en términos de Estados-nación, como conocemos en Occidente, desde hace aproximadamente un poco más de 200 años, cuando hablamos de autonomía, separatismo, independencia, autodeterminación y una lista enorme de adjetivos que algunos dirigentes en Occidente, digo Europa, Latinoamérica, atribuyen para poder hablar de separar un catastro geográfico, se nos vienen a la cabeza Cataluña en España, el Sahara Oriental, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, el Peñón de Gibraltar también, un territorio español en manos de británicas sin descolonizar. Y a veces obviamos adentrarnos en la historia más profunda, como para poder decodificar que hay un conflicto profundo que viene desde los antiguos medos, que son los kurdos, descendientes de ese pueblo ancestral, que han carecido de un Estado propio, si exceptuamos el que dio lugar al Imperio Medo en el año 612 a.C. Se constituyó con pequeños principados de estructura tribal similares a las organizaciones feudales de la Edad Media europea. El pueblo kurdo fue fragmentado por primera vez durante el auge del dominio otomano, que dio lugar a que surgiesen en el Kurdistán dos esferas de influencia muy significativas y profundas, por cierto:
la persa y la otomana. El fin de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de los tratados internacionales que dieron origen a la configuración moderna de las naciones-estado marcaron la más importante y definitiva división institucional del pueblo kurdo al servicio de intereses ajenos. Tras el Tratado de Sèvres, que inicialmente reconocía su derecho a la autonomía, siguiendo el programa de 14 puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson, el posterior Tratado de Lausanne, en 1923 acabaría por colocar a los kurdos en la misma situación en que se encuentran ahora. Un Kurdistán dividido en diferentes soberanías nacionales: Turquía, Irak, Irán, Siria y la antigua Unión Soviética. Tras las dos guerras mundiales, a raíz de los acuerdos de Sykes-Picot y Yalta, realizados por las potencias victoriosas, se trazaron en primer lugar las actuales fronteras que dividen los 550.000 kilómetros cuadrados del Kurdistán, algo así como el equivalente al total de España o a la cuarta parte de nuestra República Argentina. ¿Quiénes son los kurdos? Nos preguntamos, o se pregunta mucha gente. Son un pueblo mayoritariamente musulmán sunita, no árabe, con una lengua relacionada con el persa y que habita las regiones montañosas fronterizas entre Armenia, Irak, Irán, Siria y Turquía. Y esto los habilita a que el segundo idioma oficial sea el árabe, idioma con el que se desarrollan cotidianamente, además de su idioma kurdo. Se estima que entre 25 y 35 millones de kurdos habitan esta región montañosa, convirtiéndolos en el cuarto grupo étnico más grande del Oriente Medio. Y en este Oriente Medio tan llevado a crear bantustanes por las ocupaciones, por el imperio, por el robo de las economías regionales, tiene un solo país que la región autónoma kurdistana está habitada bajo los alcances de la Constitución Nacional enteramente por kurdos, y es la zona de el Kurdistán iraquí, o llamado también Basur o Kurdistán Sur, que es parte del Gran Kurdistán, que es un organismo centralizado. Los kurdos son uno de los pueblos indígenas de las llanuras y tierras altas de la Mesopotamia, y en la década del 90 el PKK redujo su demanda de independencia y en lugar de ello pidió una mayor autonomía cultural y política, pero continuó combatiendo. Para poder ir entendiendo la dimensión del problema, la parte del territorio kurdo de Turquía es de donde se extrae la totalidad del petróleo nacional. En Irak es de origen kurdo la cuarta parte de la población, es decir, unos 5 millones de personas que viven en una extensión de 76.000 kilómetros cuadrados. Del Kurdistán iraquí se extrae el 74% del petróleo de Irak, hoy convertido este país en bantustanes con el gobierno de las petroleras estadounidenses. En Irán, los kurdos suman 8 millones de personas y el petróleo que se extrae es el 20% de la producción nacional. El 17% de la población iraní es de origen kurdo. La zona kurda de Siria, aproximadamente unos 19.000 kilómetros cuadrados, se extrae la totalidad del petróleo nacional. En Siria viven 1 millón de kurdos. Y en la antigua Unión Soviética, sobre todo en Armenia y Azerbaiyán, los kurdos son 500.000 de personas. A todos ellos se añaden los kurdos
que bajo las políticas represivas y eliminadoras de diferentes regímenes han emigrado hacia Europa, principalmente Alemania, y hacia otras repúblicas de la antigua Unión Soviética, y que son cerca de 1 millón de kurdos. Como verán, amigos, el eje de las invasiones, de las políticas separatistas, del pedido y la exigencia de ciertos gobiernos y de ciertas sociedades actuales, tienen que ver con la expropiación, el robo, el saqueo de las riquezas que tienen estos países, estos pueblos, estas geografías que no fueron descolonizadas todavía y que están en manos de sus principales invasores. Nos vamos despidiendo escuchando Apenas, una canción que cantan dos kurdos nacidos en Irak. Me refiero a Dashin Morad, una kurda nacida en Solimanía, y a Karwan Kamil, nacido en Duhok, también iraquí. Espero que los disfruten, nos encontramos en el próximo programa. Gracias y buena semana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este sábado a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en Caracas, en el segundo encuentro que celebran ambos países tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado agosto. Ambos mandatarios sostendrán una reunión bilateral extraordinaria. El encuentro tiene lugar unos días después de la reapertura total de la frontera entre ambos países y el anuncio fallido de una tregua con la guerrilla del ELN. La reapertura comercial comenzó el pasado 26 de septiembre con la reactivación de los puentes fronterizos. Venezuela es también la sede principal de los diálogos de paz del gobierno colombiano con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y también junto a Cuba y Noruega, uno de los países garantes de las negociaciones. Y queremos ampliar la perspectiva y lo hacemos con la periodista Beatriz Navas en directo desde Caracas. Beatriz, gracias por atendernos. Y en primer lugar, ¿qué más ha trascendido de la agenda de este segundo encuentro eclipsado? También sabemos por la paz total de Petro. Buenas tardes. Bueno, realmente hay mucho hermetismo en relación a los temas a abordar de este diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y Gustavo Petro de Colombia. Ambas cancillerías y las cuentas de Twitter de tanto del gobierno colombiano como de Venezuela han sido muy escuetas y han referido que se trata de una reunión de trabajo. Sin embargo, se especula que uno de los temas más importantes a abordar entre ambos mandatarios justamente se refiere al diálogo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, un proceso en el que Venezuela es garante. También habría énfasis en las relaciones comerciales. Recordemos que ambas economías están sumidas en fuertes crisis, sobre todo un tema de inflación que afecta a ambos países. Y a todo esto, ¿cómo ha ido reaccionando la oposición a la reapertura comercial, a los acercamientos políticos con conversaciones de paz incluidas? ¿Qué se comenta de esto allá en Caracas? Bueno, en relación a la oposición, realmente en Venezuela no podemos hablar de que hay una vocería. Recordemos que el pasado 5 de enero cesó el interinato de Guaidó y no hay realmente vocería ninguno se ha pronunciado, incluso Dinora Figuera, que es la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, estuve revisando su cuenta de Twitter y no ha habido pronunciamiento. Es decir, no hay voceros oficiales de la plataforma unitaria que digan algo en relación a la importancia de la normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Y se especula también que uno de los temas a abordar sería el Ecopetrol pidió
permiso a los Estados Unidos para negociar con la estatal petrolera venezolana PDVSA, está objeto de sanciones, pero el tema energético también sería parte muy importante de esta agenda. Recordemos que Venezuela sigue siendo el país con mayores reservas petroleras y pese a la crisis que tiene PDVSA, muchísimos países están interesados en que se reactive el tema petrolero, la producción sobre todo. Beatriz Navas, periodista, muchas gracias. En Caracas. Nos acompaña Marco Teruggi, que además de ser sociólogo es especialista en temas internacionales. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por visitarnos. ¿Qué análisis haces sobre lo que ocurrió en estas últimas horas, pero sobre este proceso político que evidentemente está en clara descomposición institucional? Efectivamente, como bien se veía y se decía, estamos ante una crisis mayor que tiene un punto detonante el 7 de diciembre, que lleva 44 días, un número de más de 55 fallecidos y la marcha más grande de los últimos 20 años sobre Lima. Recordemos que la anterior fue contra Alberto Fujimori, algo de esta magnitud. Hay un pedido inmediato, cada vez más fuerte, de que renuncie Dina Boluarte, porque al hacerlo aceleraría el proceso de adelantamiento de elecciones. Eso es lo que está pidiendo la mayoría de la gente, que se viene movilizando en las provincias, sobre todo del sur, pero también del norte, que es en su mayoría andino, muchas veces indígena, quechua, aymara, y que está pidiendo que se abra la puerta a la participación nuevamente electoral. Y otro sector importante, como decía el señor recién, pide una asamblea constituyente, refundar el país y salir del modelo que se instauró en el 93 con Fujimori. Y en el medio de esto, la represión, que no es nuevo también. Perú ha sido víctima en otras oportunidades y en otros procesos de quiebra institucional de esta represión, pero con personajes que parecen validados. Hablábamos recién de este Otálora, un especialista a nivel mundial, jurista en derechos humanos, y sin embargo señalado como el responsable de la represión. Sí, de hecho, él fue el ministro de Defensa en diciembre cuando hubo 28 asesinatos, y anoche Boluarte, cuando habló de la inmaculada actuación de la policía, y acababan de asesinar a 3 personas en las últimas 48 horas. Hay, digamos, una línea muy cerrada de ningún tipo de revisión de las actuaciones, de acusación de violentos, saqueadores, antidemocráticos a quienes se manifiestan, y una posición de atrincheramiento. Boluarte en sí no tiene poder propio. Ella no es del establishment político, económico, limeño, no tiene partido, no tiene bancada y tiene 71% de rechazo. Pero la respalda el Congreso, las Fuerzas Armadas y la Policía. Y por último, hay otro personaje que es el presidente del Congreso, que también viene de las Fuerzas Armadas y que está acusado, señalado por una masacre en el 85. Esa es la índole de las personas que están al frente de una represión que, si sigue así, la verdad que no se le ve una salida pronta. Recién había como dos instancias. Unos que planteaban esta posibilidad de que sea restablecido el presidente Castillo, otros que planteaban volver a la Constitución anterior y eventualmente iniciar un proceso diferencial. ¿Cuál es el camino institucional que a tu criterio es más adecuado para evitar que esta masacre continúe? La restitución de Castillo luce muy difícil. Está con 18 meses de prisión preventiva y me da la impresión que acá también hay una política de revancha, castigo, algo disciplinador, para que nunca más haya un Castillo en el Perú. A pesar de que es poco lo que logra hacer siendo presidente, la gente se identifica con él, como decía el señor, porque no lo dejó gobernar la derecha. La Constitución del 79 implica ir hacia más atrás, hacia un debate que hoy poca gente debe tener realmente muy fresco. Ahora, el proceso más fuerte es de pedido de una asamblea constituyente. Según la última encuesta, 40% de la población está de acuerdo con una nueva constitución y 58% con reformar la actual. Ahora, el Congreso está atrincherado y dice que no va a tocar el modelo. Es un poco como la Constitución de Chile, que es como la piedra que fundamenta el edificio político-económico, y ese statu quo que está en crisis, descompuesto, agónico, pero que se mantiene, es lo que ese Congreso, esa Fuerza Armada, esa policía y Boluarte como última instancia ahora presidencial, pues se atrincheran para defender. Sofía Barruti se suma también con una pregunta. ¿Qué tal, Marco? No, te quiero preguntar porque vos hablabas de esto, ¿no? Que Boluarte no tiene bancada propia, ¿no? Y pareciera ser que mismo en el Congreso la izquierda los ha dejado solos, a Boluarte, a Otárola. ¿Quién en este momento está bancando, por así decirlo, a este gobierno de transición, como ellos mismos se llaman?
Sí, en el Congreso la mayoría es de derechas y esas mismas derechas hicieron un gobierno imposible para Pedro Castillo. Le impidieron 3 veces en un año y medio, intentaron vacarlo y ahora cuando asumió Boluarte le dieron lo que se llama el voto de confianza para aprobarle el gabinete. Entonces uno percibe ahí a primera vista y analizando una alianza entre la mayoría de las derechas, fujimoristas o no necesariamente, con Boluarte, porque es la que permite que se trabe que haya elecciones. Claro. Una cosa más, en diciembre el Congreso aprobó en primera instancia que se adelante elecciones a abril del 2024. La gente que se manifiesta no está de acuerdo, pero no lo refrendaron. O sea, todavía no está refrendado que habrá elecciones en abril del 2024. En algunos pasillos, algunos congresistas muy derecha dicen, de acá nosotros no nos vamos. Marco, muchas gracias. Sofi, también para vos muchas gracias. Seguimos muy de cerca, está trabajando nuestro compañero allí en Lima y en cualquier momento estaremos retomando contacto con Perú en esta gravísima crisis institucional que atraviesa el hermano pueblo peruano. Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Sin duda que la agenda internacional para la Argentina, lo central de esta semana, pasa por la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que involucra a 33 países. Y con la noticia central del retorno de Brasil, que en la época del fascista Bolsonaro se había retirado del seno de la CELAC. Sin embargo, tiene varios imitadores, por ejemplo, el presidente de Ecuador, que no vino, no vino la presidenta de Perú, Dina Boluarte, asediada y cercada por la movilización popular que exige su renuncia. Tampoco viene Manuel López Obrador, el presidente mexicano, que se solidarizó con la reunión, pero tiene por costumbre no viajar fuera de México, excepto para una reunión con el presidente de Estados Unidos y el premier de Canadá. No se ha movido en toda su gestión de la Ciudad de México. Tampoco viene Daniel Ortega ni Nicolás Maduro, ambos por el tema de toda la campaña de la derecha fascista local en contra de sus gobiernos. En particular la hazaña es con Nicolás Maduro. Fíjense que incluso Patricia Bullrich llega a pedir que la DEA, que es un organismo de represión del narcotráfico, detenga a Maduro cuando pise suelo argentino. Es una locura total. Además, va contra toda norma internacional y contra toda norma de patriotismo. ¿Cómo yo le voy a pedir a un organismo represivo de otro país que detenga al presidente de otro país que viene de visita, invitado por el gobierno de la Argentina? No tiene ni pie ni cabeza, como la mayoría de las cosas que propone la derecha local. Probablemente, algunos toman alguna bebida espirituosa y dicen pavada. Tal vez sea eso, no se puede creer que sea serio realmente. De todas maneras, han hecho procesos judiciales en los tribunales locales en contra de el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, contra Nicolás Maduro y contra Daniel Ortega. Incluso se han movido algunos fiscales y ya han sorteado juzgados locales para que juzguen a los presidentes de estados amigos de la Argentina. Un disparate absoluto y total, pero tenemos encabritado el Poder Judicial, soliviantado el Poder Judicial local, prácticamente en un virtual golpe de Estado contra la democracia argentina. Tiene su junta militar en la Corte Suprema de Justicia, aunque el poder no está ahí, sino que está en la calle Piedras al 1700, en el grupo Clarín, y es Héctor Mañeto, el director de la orquesta. Pero los otros responden bien, y los 4 se asemejan a lo que eran 4 integrantes de la Corte, me refiero a Videla, Macera, Agosti, en 1976, y probablemente muchos de ellos, Rosati en particular, el presidente de la Corte, se estén probando la banda presidencial, pensando que pueden tumbar a Alberto Fernández y
lograr hacerse del poder. Alberto Fernández, en el discurso inaugural de la CELAC de hoy, dijo que la democracia está en peligro, que hay una derecha recalcitrante y fascista que llevó adelante el golpe de Estado en Brasil, que lleva adelante el golpe de Estado en Perú y que además estuvo detrás de los intentos de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. También destacó la necesidad de la unidad de los 33 países, dijo que solos no somos nada y que tenemos que estar unidos para luchar contra los enemigos de la democracia. Vino Christopher Dodd, el asesor presidencial para las Américas del presidente Joe Biden. Biden estaba invitado, pero obviamente no vino. Y Xi Jinping, el primer ministro chino, mandó un mensaje grabado que probablemente se ha escuchado en el transcurso del miércoles en la reunión. Se ha escuchado y visto, ¿no? Argentina cumple con su mandato y que finaliza en esta reunión y se perfila como presidente el primer ministro de San Vicente y Granadinas, que es un pequeño estado caribeño que está ubicado al sur del Mar Caribe y un poquitito al norte de Venezuela. Se trata de Ralph González, a quien llaman el pequeño Castro por sus posiciones progresistas. Argentina logró la presidencia de la CELAC hace un año, comprometiéndose a apoyar a González, porque en la CELAC el nombramiento tiene que ser por unanimidad. Si hay oposición, no hay nombramiento. Y en aquel momento el presidente de Nicaragua se oponía a la candidatura de Alberto Fernández, entonces hizo un acuerdo. Fernández estaba un año y después lo sucedía Ralph González. De todas maneras, hay que tener en cuenta que está el presidente Lula en Buenos Aires, se ha convertido en la estrella central de la política latinoamericana y de la política casi mundial. Luego va a ir a visitar a Uruguay, pero en Argentina, por la trascendencia de los acuerdos que se han logrado, creación de una moneda común entre Brasil y Argentina para el intercambio que había llegado a $40.000 millones bajo la presidencia de Cristina Kirchner, y que entre Macri y Bolsonaro lo redujeron a $7.000 millones. Entre tantos daños y disparates, bueno, ahí están los resultados palpables de lo que son las políticas de derecha. Y Lula vino muy embalado también con el relanzamiento del Mercosur y de la UNASUR. Acuérdense que la UNASUR era una comunidad de naciones latinoamericanas de Sudamérica exclusivamente, con lo cual podría opacarse la CELAC o finalmente complementarse. Paralelamente a la reunión política de la CELAC, hay una CELAC social, de la que participan todas las organizaciones sociales importantes de la Argentina y, entre otras figuras, Evo Morales. Esta CELAC social se ha pronunciado por la libertad de Milagro Sala, por democratizar los poderes judiciales de América Latina y el Caribe y contra el disciplinamiento social y la criminalización de la pobreza. Además, condenaron enérgicamente los intentos de atentado, de poner fin a la vida de Cristina Fernández y de Francia Márquez. La reunión de la CELAC va a concluir con una declaración general y 11 declaraciones parciales sobre distintos temas. Cabe acotar que todo el operativo para que Nicolás Maduro no venga y que lo llevó adelante la derecha local ha tenido como objetivo generar incidente con la delegación venezolana, aprovechando la presencia de muchísimos exiliados venezolanos en la Argentina, gente que obviamente está resentida con el régimen de Maduro y que iban a tratar de apedrear, incluso hasta de llegar a la violencia física con miembros de la delegación. Todo esto fue denunciado por el gobierno de Nicolás Maduro cuando anuncia que no va a venir. Daniel Ortega ya había anunciado mucho antes, que no iba a venir.
Pero curiosamente la derecha local sobre Dina Boluarte y sobre Guillermo Lasso no ha dicho absolutamente una palabra. No puede ningún grupo político cuestionar las relaciones internacionales del gobierno y menos aún la presencia de autoridades de países amigos de la Argentina con los que se mantienen relaciones diplomáticas. Por ejemplo, se está cuestionando la presencia de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Hay fotos de Mauricio Macri con el presidente de Cuba, dándose la mano y tratando cuestiones bilaterales cuando era presidente de la Argentina. Y ahora está incluso palanqueando y fogoneando denuncias penales en contra del presidente de Cuba. Es todo realmente tan mezclado y tan de locura. Hicieron una manifestación el martes frente a la Torre de los Ingleses, ahí cerca del Hotel Sheraton, donde se desarrolla la reunión de la CELAC. Eran no mucho más de un par de centenares de personas. En la foto se ve a todos los mismos, cambiados de lugar, para que parezcan más. Pero realmente muy triste lo de la ultraderecha argentina. Lo cual igual representa un peligro en tanto ellos manejan el poder judicial, como ha quedado largamente demostrado, y están empeñados directamente en una campaña golpista. Si se lo pueden llevar puesto a Alberto Fernández, no van a dudar en hacerlo. Los de la Corte Suprema ya se están probando la banda presidencial, en particular Rosati, aunque el poder, ya todos sabemos que pasa por la calle Piedras, por allá donde está Héctor Mañeto, el titular del grupo Clarín, pero de todas maneras tanto se asemeja al 76 y a situaciones que ya vivimos de dictadura, que realmente se transforma en algo preocupante. Además, no está garantizada la libertad de nadie en este país a partir de una justicia, es decir, de nadie que sea progresista, a partir de una justicia que se relame, por ejemplo, convalidando desde la Corte Suprema una condena de 13 años de prisión en contra de Milagro Sala, que realmente subleva y avergüenza. La necesidad de que Milagro Sala sea trasladada a un centro de alta complejidad está dada por la evolución de su miembro inferior izquierdo, que está complicado con una obstrucción total por una trombosis venosa profunda, que prácticamente tiene muy poco alivio por la tibial, una vena muy chica que no alcanza a drenar, que le provoca dolor, dificultad del desplazamiento y tiene que estar con la pierna elevada. Esto lleva un mes con procesos de flebitis recurrentes, obviamente, y que indudablemente se estaba atendiendo en el hospital, en la clínica del Rosario, que no se anima operado a hacer la trombolectomía, que es una operación relativamente sencilla, pero que tiene sus riesgos. La urgencia está dada porque a un mes después de que haberse producido el trombo, se puede sospechar que el proceso de anticoagulación sobre el cual estaba ella en tratamiento no ha dado resultados, por lo tanto hay que revisar incluso el esquema anticoagulatorio que tiene la paciente, y fundamentalmente esto me parece que requiere entonces una profundización del tratamiento y obviamente hacer con sumo cuidado la extracción del trombo. Esto se puede hacer en Favaloro, que es el lugar que yo indicaría, un lugar de excelencia por el equipo que tiene, que es el equipo de cirugía cardiovascular y un centro de hemodinamia de última generación, y que obviamente, dado la magnitud de la paciente, porque también hay que tener en cuenta eso, la presión que está recibiendo por parte del gobernador para volver en su insistencia con la cárcel común en Alto Comedero
y que vaya al hospital público donde ya fue maltratada en 2 oportunidades, tanto por personal policial como por personal sanitario. La verdad es que me parece que la fecha debería ser lo antes posible, y esto es un resorte absoluto de la justicia que debe resolverlo. Así que recomiendo Favaloro. Yo creo que el equipo de hemodinamia de Favaloro y de cirugía vascular periférica es lo que debe abocarse a este tema y donde se le pueden dar las mayores garantías. Así que bueno, les mando esto para que tengan la información necesaria. La prensa opositora recurre otra vez a Tío Sam. Por Hugo Muleiro, voz Alejandra Benaglia. El desenfrenado despliegue editorial en defensa de la Corte, en el intento de evitar que se conozcan al menos parcialmente algunas de las maniobras de los Supremos a favor de sus mandantes económicos y políticos, sumó en operaciones a una fuente del Departamento de Estado, algún funcionario sin nombre que se pronunció en contra del juicio político promovido por el presidente. El martes, un representante de Clarín golpeó una puerta en el Departamento de Estado, Cancillería, en Washington, y obtuvo supuestamente una exclusiva declaración informal. Por esas cosas de la vida, un representante de La Nación golpeó el mismo día a la misma puerta. Parece que atendió el mismo empleado sin nombre que hizo la misma exclusiva declaración informal, palabra por palabra. Infobae, que en el campo de la propaganda geopolítica estadounidense se esmera todos los días, no quiso ser menos e hizo espacio al mismo funcionario que hizo la misma declaración informal sin desplazar una coma. Quiso el azar que las publicaciones se hicieran el mismo día, el miércoles. Unos medios sin la menor trascendencia internacional de un país del patrio trasero se atreverían a inventar unas palabras, aunque sean extraoficiales del Departamento de Estado. Muy probablemente no. Su coraje es solo de cabotaje. Y además, la versión sin fuente identificable no fue desmentida. Como suelen explicar dos buenos conocedores de la diplomacia y la inteligencia estadounidense en Argentina, Román Lechman de Infobae y Carlos Pañi de La Nación, en el aparato de acción exterior de Washington conviven grupos y facciones diferenciadas. De hecho, Pañi explicó con todas las letras meses atrás que la bochornosa acción judicial contra el avión venezolano de carga que llegó a Ezeiza con repuestos de autos fue en primer lugar una operación contra el presidente Biden. Los ultras querían perjudicarlo porque el presidente examinaba una solución pacífica al conflicto por los recursos nucleares iraníes. Sería una pésima noticia para el armamentismo y el militarismo que se nutren de la tensión extrema y los conflictos. Pañi no fue desmentido. El acto de injerencia sobre el juicio a la Corte, si bien informal, tuvo una explicación de Van der Kooi de Clarín que, de ser cierta, agrava la ofensa política. Publicó el domingo: existió un contacto directo de un alto funcionario del Departamento de Estado con 2 de los jueces del máximo tribunal. La agitación de los ultras de la diplomacia estadounidense cuenta, claro, con el apoyo entusiasta de los ultras locales. La estrafalaria Pata Bullrich se esperanza con que la DEA le ordene a algún juez sargento arremeter contra el presidente venezolano Maduro si es que participa de la reunión de la CELAC. Es que, como explicó la Fuerza de Tareas Judiciales de Clarín en nota de Santoro, los tiempos no dan para abrir una causa en Buenos Aires, pese a la velocidad con la que el fiscal Policita se puso a trabajar el viernes con las denuncias armadas por Juntos por el Cambio. Aunque Venezuela se lleva en estos días varias páginas completas, nada equipara la campaña contra Sergio Massa, sea por las sospechas en torno de la compra de deuda. Roa en Clarín sugiere que José Luis Manzano hizo plata con una filtración,
sea por los anuncios de participación del gremio de camioneros y de organizaciones sociales en el control de los precios justos, medida antiinflacionaria que grandes compañías nacionales e internacionales combaten con el recurso clásico del desabastecimiento. Eso sí, varios de estos patriotas firmaron el texto en defensa de la República para sumarse al rechazo al juicio político a los emires supremos. En conjunto, el dispositivo de poder apunta al fracaso de las metas inflacionarias. Clarín pronosticó en la tapa del domingo que el índice de enero será del 6%, un revés durísimo para Massa. Apurado, Van der Kooi se esmera en cumplir órdenes y pregunta: ¿el ministro será reemplazado en abril o mayo? La Nación publicó otro pronóstico lapidario el mismo día. El camino a las elecciones chocará con más corridas cambiarias. Al menos en títulos y espacios, el ministro tendrá probablemente un descanso por un par de días por los esfuerzos que demandarán los ataques contra la CELAC y los visitantes, y por el trabajo, como lo hace Clarín, de organizar manifestaciones en especial contra Maduro, emulación de las prácticas consumadas durante la pandemia contra Alberto Fernández. Para eso, además, ambos diarios publican títulos calcados en sus tapas del lunes, como si no solo compartieran fuentes en Washington, sino jefes de edición y redactores de títulos. Es que no es menor lo que este aparato propagandístico pone en discusión ante la reunión de la CELAC. En Infobae, Fernando González, descendido de Clarín, recuerda con bronca los hechos de 2005 que bloquearon el apoyo al ALCA. Las bravatas regionales de hace 18 años nos llevaron por territorios donde el liderazgo lo ejercen países como China y Rusia. Ningún halcón del Departamento de Estado podría decirlo mejor. 2023. Este, a mi juicio, es un año bisagra o un año con muchos interrogantes. Siempre todas las generaciones dicen vivimos en una crisis. No sé si es una crisis, pero sí con un montón de preguntas que no estamos hoy en condiciones de resolver. A mi juicio, el elemento más importante o más crucial es la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Se va a resolver en este año? ¿Va a haber un triunfo de Rusia? ¿Va a haber una derrota y por lo tanto un reforzamiento de la OTAN y de los Estados Unidos? ¿Va a haber una suerte de empate en donde Rusia saldría muy bien, tal como lo adelantó el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos en estos días? No lo sabemos. Pero a eso se le agrega en nuestro continente un panorama complicadísimo. Petro, López Obrador, Lula, pero por el otro lado, levantamientos inspirados en movimientos de derecha. El de Brasil creo que es el más complejo al respecto, pero también hemos visto el golpe de Estado de Perú. Esto es, para América Latina vivimos un momento de uno podría llamar avance, pero a su vez el surgimiento de nuevas formas de ataque de parte de la reacción, de parte de aquellos que tienen una vocación de cipayos, de colonia, que tiene fuerza y es original. ¿Qué nos depara el 23 para eso? Yo creo que en estos días la reunión de la CELAC es extraordinariamente importante. Los medios no han subrayado suficientemente lo que significa la CELAC. El planteo de Lula, el apoyo de AMLO, la presencia virtual de Xi Jinping, el acompañamiento de parte de Biden, habla de una situación en la cual América Latina quiere
volver a expresarse. Petro es una figura muy importante al respecto. Lula está hablando de una moneda común para Brasil y Argentina, moneda a la cual después podrían adherir otros países de América Latina. Esto es, hay un cuestionamiento con esta idea de la moneda de fondo de la hegemonía del dólar. El Financial Times lo anuncia con bombos y platillos, contando que toda América Latina equivale al 5% del comercio mundial, Europa es el 14%. Sería un actor extraordinario. Por supuesto, esto no se da en 15 minutos, ni mucho menos. Son años, pero requiere una continuidad de políticas también muy importante. Entonces, estamos en una situación en la cual, a nivel mundial, Ucrania-Rusia, a nivel América Latina, la CELAC, Lula, pero también estos levantamientos, y en la Argentina, para no ser menos, tenemos también una situación de puntos suspensivos. Tenemos elecciones este año, en algunas provincias ya va a ser en el primer semestre, en esas provincias es probable que gane en general el oficialismo, encabezado en general por fuerzas del movimiento nacional y popular, en algunos casos peronistas, en otros no. Mendoza no va a ocurrir lo mismo, pero en el resto es posible que se ratifiquen los oficialismos. E incluso eso con fracturas que tienen una importancia tremenda para Juntos por el Cambio, puesto que el año pasado, el 2022, ya se estaban frotando las manos acerca de victorias en absolutamente todos lados. Bueno, no es tan así la situación. Es más confusa, más compleja. A nivel nacional, evidentemente desde el punto de vista político, a Juntos por el Cambio le va bien. A mi juicio ya está el candidato Rodríguez Larreta, ya está el vicepresidente Morales, ya está el candidato para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Santilli, y creo que hay todavía una disputa por la ciudad de Buenos Aires. Esto es el radicalismo. Planteó, bueno, queremos la vicepresidencia y la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta le habrá dado la vicepresidencia, y la ciudad de Buenos Aires estamos forcejeando todavía alrededor de eso. A mi juicio, Bullrich no tiene ninguna posibilidad, va a seguir diciendo un montón de cosas y Rodríguez Larreta se va a prender, de acuerdo de acuerdo o no que le convenga, y Macri va a querer ser como el gran consejero, el gran asesor. En los primeros meses del proceso electoral todavía Rodríguez Larreta va a estar corrido bien hacia la derecha y poco a poco se irá yendo hacia el centro. En ese sentido, Juntos por el Cambio tiene una ventaja inicial respecto del Frente de Todos, que es que ya empezó la campaña. Mientras que el Frente de Todos, sobre todo con la situación de Cristina, no se sabe. Pero no solo eso. Si Cristina no corre, el que puede correr es Sergio Massa, por supuesto, siempre y cuando el proceso inflacionario se debilite. A mi juicio, en ese punto vamos a tener un triunfo. Va a haber un debilitamiento de la inflación, por suerte, lo está viendo en este mismo mes, pero a mi juicio no debemos pecar de un materialismo vulgar. Los seres humanos no nos manejamos solo por el bolsillo. Además, requerimos de confianza, requerimos de mitos, requerimos de saber a dónde vamos. Y el Frente de Todos habla muy poco de eso, muy poco. Cuando uno escucha a un dirigente de Juntos por el Cambio es muchísimo más claro, aunque después no lo cumplan. Pero el Frente de Todos, con esta situación del tema judicial, el tema de lawfare, no le dice mucho al ciudadano de a pie. Y recordemos que en las elecciones intermedias, la dificultad fue esa. No fue un avance de la derecha, simplemente fue un retroceso del movimiento nacional popular. Un montón de ciudadanas y de ciudadanos que
habitualmente votan para nuestro movimiento, no votaron, se abstuvieron, dejaron de ir. Mucha indiferencia. De ahí surge esta idea del desdoblamiento de elecciones por parte de los gobernadores. Bien, desde febrero en adelante, el Frente de Todos sabrá decirle cosas a la gente y salir de esa burbuja tan especializada que requiere de un nivel enorme de conocimientos para adentrarse en ella. ¿Le podremos explicar mejor el tema de los precios justos, el tema de cómo debilitar la inflación, el tema de los salarios, el tema de qué prometemos para el futuro con estas nuevas posibilidades que se le abren a la Argentina, no solo ya con el agro, sino con ciertos minerales, con el petróleo, con la venta a Brasil, con el tema de la moneda común, en fin, planteos hacia el futuro, no solo planteos de orden material. Me parece que es en ese punto es donde el Frente para Todos está débil todavía en estos días. Bueno, y lo iremos viendo en el próximo mes. Les mando un abrazo. El principal problema de este gobierno, que tiene varios, es el incumplimiento de la palabra del presidente Alberto Fernández cuando, el 1 de marzo del 2020, en la inauguración de las sesiones ordinarias, dijo que iba a investigar la deuda que había generado el gobierno de Cambiemos por más de 100.000 millones de dólares. Más de 100.000 millones de dólares se endeuda Argentina, casi un 4% del Producto Bruto Interno, y no se construyó. Si uno dijera, bueno, construyeron 1 millón de viviendas, recuperamos los puertos, el río Paraná vuelve a ser de la nación argentina, tenemos nuestra propia marina mercante, modernizamos los aviones, la flota de aviones, modernizamos los trenes, no se hizo nada de nada, no hay nada de nada. Debemos más de 100.000 millones de dólares, desaparece como por arte de magia, y pese a que cuando Alberto Fernández inaugura las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020, dice que va a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias, no lo hizo. Es cómplice del encubrimiento de la monstruosa deuda heredada del macrismo. Ahora el ministro Sergio Massa propone recomprar los títulos que el ministro Martín Guzmán había canjeado de vencimiento del gobierno de Cambiemos por títulos nuevos y que vencen en el corto plazo, sobre todo los llamados ALP 2029 y GD 2030, que son los títulos que vencen en esos años, o sea, dentro de 6 o dentro de 7 años, son los títulos de más corto plazo. Y puso una cifra, dijo, más de 1.000 millones de dólares. El ahorro fiscal lo va a hacer porque el gasto que se tenía previsto en compra de gas licuado y de otras fuentes energéticas para proveer en el invierno a la Argentina, por un lado bajaron los precios y por otro lado el funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner va a poder trasladar parte del gas de Vaca Muerta al resto del país y eso va a minorar las importaciones. Dado el ahorro en pesos, lo convierte en dólares muy fácil. ¿Por qué? Porque la Argentina recibe crédito de bancos internacionales, por ejemplo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Banco Latinoamericano de Desarrollo, y todos estos bancos financian gastos en pesos. Por ejemplo, el Banco de Centroamérica financia el plan alimentar, que es en pesos. Entonces tiene los dólares, porque los gastos los en pesos y tienen dólares. Con esos dólares va a poder comprar o recomprar estos títulos que estamos diciendo. Ahora bien, para poder hacer esto, el gobierno está dando una pésima señal a la población. Por un lado, un plazo fijo en un banco rinde hoy el 75%. Uno va a hacer un plazo fijo en un banco, 75%. Sin embargo, las paritarias, el gobierno presiona a través de su Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, presiona para que las paritarias no superen el 60%. O sea, se remunera el capital ocioso, excedente, en un plazo fijo al 75% anual.
y el ajuste salarial un 60%. Pagás más al dinero que al trabajo. Esta situación plantea graves inconvenientes. Por un lado no es estímulo al trabajo y por otro lado el estímulo que le dan al capital para que se quede en plazo fijo, en pesos, si no se pasa en dólar, va a ser creciente a medida que pase el año. ¿Por qué? Porque como es un año de cambio de gobierno, entonces por zozobra la población suele comprar dólares. Y como suele comprar dólares, la única manera que tiene para frenarlo este gobierno es subiendo la tasa de interés. En lugar de haber investigado la deuda, en lugar de haber castigado a los que con evasión fiscal compraron los dólares, que la gran mayoría de los grandes compradores nunca declararon en sus declaraciones de jurados, en sus balances, de dónde sacaron la plata para comprar los dólares. En lugar de hacer lo que tenía que hacer, está haciendo esto de aumentar las tasas de interés para que los que tienen excedente económico no se pasen a dólar. Pero ahora vamos a hablar con otro que tiene, no digo que sea un capitán, pero es uno de los tipos que más sabe de economía y además es un amigo de la casa y además es un tipo no solamente muy claro para explicar, sino además muy divertido, muy llevadero. Juan Valerdi, querido, Carlos Caramelo y Gabriel Patlayán te saludan desde la radio AM530. ¿Qué tal, Carlos, Gabriel? Un placer volver. ¿Cómo estás, querido? Bien, de vacaciones, pero para ustedes siempre activo. Bueno, te agradecemos. Ya me hizo sentir mal. Sí, ya me... Bueno, no importa, ya que estás al aire, una cosa así al pasar, ya que estás descansando, sí. ¿Nos explicás, por favor, a todos las últimas medidas de Massa, la recompra de bonos, todo? Ya que estás descansando, ¿no? No, empecemos con la CELAC mejor. Empecemos con CELAC y este tema de una moneda común para el comercio entre Brasil y Argentina. Bueno, primero, para la gente, digamos, que está tratando de entender qué significa esto de una moneda común, en realidad no tiene nada que ver con las monedas que se manejan en cada uno de los países. No, es una moneda común para contabilizar el comercio exterior entre Argentina y Brasil, por ejemplo, y después, idealmente, contagiar al resto de Latinoamérica, ¿no? Esa moneda común, en realidad, es una forma de evitar pasar por el dólar. Porque si vos tenés que pasar por el dólar, eso tiene muchas implicancias. No solamente que algún día te pueden cortar ese flujo, digamos, por una sanción, porque hiciste algo que no le gustó a Estados Unidos o a cualquiera de los que manejan el poder en Estados Unidos y lo traslucen como el FMI, el Banco Mundial, el BID o lo que sea, sino también una cuestión de cuántas reservas tenés. Obviamente, en el caso de Brasil, eso no es un problema hoy. No, claro. Tienen muchas reservas y las van a seguir teniendo en principio, pero sí es un grave problema para la Argentina, en especial, ya que lo metieron ahí al tema, porque 1.000 millones nos sobran y los vamos a tirar en el casino de la timba, del dólar blue, el contado con liqui y el MEP. Ahora vamos a charlar de eso. Sí, pero digo, a ver si se entiende una cosa, que Argentina con Brasil saquen al dólar del medio para su comercio exterior no es una cosita menor, ni es una cuestión de contabilidad, ni una cuestión menor, es una cuestión geopolítica. Y yo no creo que el FMI, que por cierto, si alguien se olvidó, hay un párrafo específico del acuerdo que firmó Guzmán, ese tan exitoso, con el FMI, que dice que no podemos de ninguna manera manejarnos con otras monedas que no sean las que ya nos manejamos. Sí, claro. Eso dejaba fuera el rublo, por ejemplo, para comprar la energía barata hoy a Rusia. Claro, exactamente. Sí, recién hace un rato hablamos con Brignoni que algo así dijo al respecto de su análisis de lo internacional, que no me toquen el dólar, que Estados Unidos va a intervenir. Lo único que no puede perdonar es que te toques el dólar. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos y el poder profundo de Estados Unidos? La van a dejar correr, charlen, muchachos, charlen, y si algún día parece que vamos a llegar a algo relevante que sacaría el dólar del medio, el comercio exterior, entre Argentina y Brasil, y con éxito en el resto de Latinoamérica, lo van a voltear. Tienen infinitas formas de voltearlo. Esto no es que yo sea un pesimista nato, digamos, yo soy un optimista nato, pero tengo mis patitas puestas en la realidad y hoy Estados Unidos, antes de entregar el dólar en Latinoamérica, la dinamita, como está haciendo con Europa, ¿no? Entonces bueno, digo... pero con China estamos usando el yuan, ¿no?
El swap con China yo lo compararía con algo bastante diferente, con un descubierto en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque con China tenemos sistemáticamente un saldo negativo. Entonces lo que te dicen los chinos es, mira, vos acumulás saldos negativos conmigo, porque además yo necesito venderle al mundo, y aparte te voy a comprar toda la vida soja, mientras los gringos los dejen, por supuesto. Entonces no necesitaba pagarme taca, acumular y después vemos. El swap es eso. Ahora, lo que estamos planteando con Brasil no es un swap, es un permanente, porque con Brasil sí tenemos desbalances que a veces pasan de un lado y a veces del otro. Entonces eso, y ahí está muy metida, por cierto, la industria automotriz, donde hay una relación relacionada con cuestiones industriales mucho más fuerte que con cualquier otro país del mundo para la Argentina. No así para Brasil, pero desde el lado de la Argentina sí. Y eso explica, por ejemplo, por qué en los últimos años subió mucho la exportación industrial, porque claro, desde el punto de vista del salario del trabajador que trabaja en una industria que le va muy bien, por cierto, como es la automotriz, en el sentido de que los salarios son muy altos, hoy en dólares somos una bicoca. Los trabajadores de la industria automotriz de Argentina son una bicoca, y supieron ser de los que más ganaban en toda Latinoamérica en 2015. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a exportar cosas a Brasil, autos, autopartes y demás? Pero veremos cuánto eso puede durar por las implicancias que tiene sociales, ¿no? De todas maneras, están pensando en esa moneda. A ver, esto es lo que dicen, y como vos decís, lo van a dejar correr hasta el momento que se sientan hackeados. Pero están pensando en que esa moneda sirva para que comercie toda la CELAC, digamos, ¿no? Justamente por eso estoy seguro que Estados Unidos no lo va a dejar hasta que se convierta en un hecho. charlen, cuando sea necesario los volteos. Sí, claro. Que es lo mismo que hizo con Brasil. A ver, para que la gente entienda un poquito, Brasil estaba ya empezando a convertirse en una potencia relevante, con multinacionales relevantes, que hicieron un puerto de aguas profundas en Cuba, que estaban haciendo obras en África, que estaban haciendo un submarino nuclear con tecnología francesa, construyéndolo en Brasil. Estoy hablando siempre de Odebrecht. Sí. Y un día Estados Unidos dijo, bueno, ya está, muchachos, hasta acá llegaron, y le puso la patita encima, te construyó el lavallato y otras cosas, y se quedó con el presal, que es el equivalente nuestro de Vaca Muerta, pero en el océano, que hasta que vino Temer, que es el que estuvo después de Dilma, cuando la voltearon, era absolutamente exclusivo de Petrobras, y automáticamente lo primero que hizo Temer fue entregar el presal, como hacia acá se entregara Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Entonces digo, no hubo un accidente ahí, ni un caso de corrupción aislado, ahí lo que hubo es un lawfare hecho y derecho para ponerle la patita, dijeron, hasta acá llegaste en Brasil. Entonces digo, lo mismo con el banco sudamericano, que se empujó en su momento, teniendo a Chávez, a Néstor, a Cristina, a Evo y a Lula. Entonces lo dejaron correr y dijeron, bueno, hasta acá, muchachos, ya está. A mí me encantaría que ocurra, pero yo tengo mis pies puestos en la realidad. Estados Unidos no está como en los 90, fuerte y distraído por tantos éxitos. Está desesperado y en decadencia. Sí, entonces es mucho más peligroso. Sí, claro. Las fieras heridas siempre son más peligrosas que cuando no lo están, ¿verdad? Vamos a la necesidad esta que tiene Gabriel Patrallán. Yo estaba contento hoy de ver la reunión, de verlo a Lula con Alberto, de ver los ministros de Economía que se juntaban, y ya Juan me mató. Bueno, pero vamos a que nos explique cómo no hay salida, me dijo. ¿Cómo es esto que digamos, compramos 1.000 millones de dólares en bonos para que baje el dólar, que siempre sigue igual? Por eso, ahí se supone que de repente le sobran 1.000 palos verdes para jugar en este casino del otro lado. Viste que hay un juego que se llama punta y banca. La banca, para ser banca, tiene que tener espalda. Y el problema es que hoy el Banco Central de la Argentina y el Tesoro, ambos no tienen espalda en dólares. Entonces lo que hace más es decir, bueno, ustedes están jugando a voltearme a mí, mi futuro presidencial, o como ministro exitoso que bajó la inflación y que no te dejó correr el dólar a cualquier valor. Y como el contado con liqui y el MEP están relacionados con cuánto valen los bonos en dólares y demás, porque es la contrapartida de eso, o sea, ¿de dónde sale el valor del contado con liqui y del MEP? Que a veces están entrelazados con el blue, que lo pueden manejar con muy pocos millones de dólares. Sale de cuánto vale en pesos y en dólares el mismo bono, puesto en la Argentina o puesto en el extranjero. Claro. ¿Qué dice Massa? Bueno, yo también voy a jugar en esa mesa, pero del otro lado, tratando de abastecerlo de dólares para que no se vaya tan al carajo el dólar blue, el contado con liqui y el MEP. Entonces, vos lo que estás diciendo es, a estas hienas
que les encanta la carne, le voy a tirar carne yo, le voy a tirar lomo. Ya, pero tenés 1000 palos de lomo. Y los muchachos tienen una espalda grande, no estamos hablando de hormigas. Entonces, lo que está haciendo es regalarle 1000 palos y decir yo también juego con poca espalda. Ahora, ¿por qué eso puede funcionar de alguna manera, por lo menos por la coyuntura corta? Porque si los que están jugando ahí fuertes, en realidad no son tan fuertes, y son jugadores locales, desquiciados, que quieren voltear la masa, pero que no tienen respaldo de los poderosos de Estados Unidos, de los fondos internacionales de Estados Unidos y de algunos pesos pesados de Argentina, entonces sí puede surtir efecto. Ojalá entonces que con 1000 palos le tuerzan el brazo a tipos que eran pequeños malandrines locales, ¿no? Y decime una cosa, ¿cómo? A ver, hay una cuestión que se nota como mucho en la gestión de Massa, y es que, se equilibra hasta que siempre se cae para el lado de los empresarios. ¿Cómo ves el tema que lo quieren levantar quieren decir que hay una gran gestión y demás, de los precios? Este programa de precios justos. En los últimos días se habló mucho de que algunos sindicatos iban a ayudar a Massa a recopilar datos de cuánto eran los precios. Sí, básicamente camioneros. Camioneros, básicamente. Ahora, yo no escuché a nadie decir que esto hace 3 o 4 años, y en realidad como herencia del segundo mandato de Cristina, era obligatorio por sistema y en la totalidad de los precios de todos los hiper y supermercados del país. Eso lo discontinuó en abril-mayo Matías Culfas, después de que la Cámara de Comercio argentino-estadounidense dijo, ¿cómo estás controlando tanto los precios? Si acá hay competencia total y hay transparencia y demás, y se meten ustedes como si fueran un gobierno interventor prácticamente comunista, decían. Bueno, a las 2 semanas de esa declaración de la AmCham, si no recuerdo mal la sigla de estos muchachos, se acabó este control de precios, donde por sistema le mandaban todos los precios, y eso permitía hacer un seguimiento de cómo venían no solamente los precios en cada uno de los productores, sino la inflación. Sí. Entonces, eso desapareció. Ir a recopilarlo con los camioneros, con algún otro sindicato, o con las asociaciones civiles, o con los jubilados, o con los clubes de barrio, y obviamente que el poder de fuego que tenés para efectivamente saber qué carajo está pasando con los precios es infinitamente menor. Ahora, ¿eso quiere decir que los precios están descontrolados? No, los precios no están descontrolados, porque hay un montón de empresarios que se dieron cuenta que si vuelve el macrismo, la Argentina se puede ir al recontra carajo y ellos perder mucha más plata de la que ya perdieron con Macri. Y hay otro montón... Ven en Massa a alguien más confiable, más parecido a quién, al Turco Menem, que en su momento le causaba rechazo hasta que le dijo, muchacho, yo voy a ser un tipo flexible. Y bueno, Massa es un tipo flexible y va a hacer lo que tenga que hacer para que el empresariado diga, nos conviene Massa. Massa es un hijo pródigo de Carlos Menem, atado a su noviazgo entonces y luego su matrimonio con Malena Galmarini. Menem veía por los ojos de Malena, era la nieta que no tenía en ese momento. Es un tipo flexible y ambicioso, es joven todavía para tener una carrera muy larga por delante y siempre tuvo una buena relación con Estados Unidos. Ya está, ¿qué más querés? Claro, tenés razón. Juan, agradecido como siempre, prometo que hasta que no terminen tus vacaciones no te vuelvo a joder. No hay ningún problema, hagamos una cosa, hasta que no terminen mis vacaciones o hasta que venga buena noticia. Hasta que venga buena noticia, alternativamente, claro. Bueno, yo apuesto el café, te pago el café hasta que termine tus vacaciones, porque la de la buena noticia. Te abrazo fuerte, te agradecemos, Gabriel y yo, muchísimo. Juan, un abrazo muy grande. Hasta la próxima y siempre es un placer hablar con ustedes. Igualmente. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas.
Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.